Esta clase es sobre la cadena de custodia, como les había mencionado, ¿no? La cadena de custodia como un medio de defensa. ¿Cómo se le puede utilizar a la cadena de custodia como un medio de defensa? ¿Sí? Porque obviamente es un medio también para que Fiscalía pueda probar determinados hechos y, y condenar a una persona. Pero en todo caso, nosotros como defensa penal, en materia penal, vamos a verlo como un medio de defensa, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia de la cadena de custodia? La cadena de custodia tiene un concepto fundamental para la justicia penal, para garantizar la integridad de las pruebas o indicios probatorios recolectados durante la investigación previa, ¿sí? Además, su correcto manejo, porque esto es esencial para que estas pruebas, que serán pruebas en determinado momento, no sean alteradas, contaminadas, destruidas, que puedan comprometer la validez del proceso judicial. Es decir, la cadena de custodia tiene varios requisitos, ¿no? Que, que se deben tomar, o varias precauciones que se debe tener al trasladar una prueba, al haber sido recogida, al custodiarla y al llevarla al tribunal, porque finalmente un indicio, una prueba recolectada en un proceso penal, finalmente tendrá que ser trasladada al tribunal penal que conozca la causa, ¿no? Ahora bien, ¿qué es en sí la cadena de custodia? La cadena de custodia se refiere al conjunto de procedimientos y medidas adoptadas para documentar la historia completa de una evidencia física, desde su recolección en el lugar de los hechos hasta su presentación en juicio. Es decir, desde el momento en que se la obtuvo hasta cuando llega a juicio, porque en juicio se convertirá en prueba. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos esenciales de la cadena de custodia? ¿No? El primer elemento de la cadena de custodia es la identificación. La evidencia debe ser claramente identificada desde el momento de su recolección, como lo habíamos referido, y esto incluye la asignación de número único o código de barras en ciertos casos, ¿no? Ciertas legislaciones. Sin embargo, aquí en el Ecuador, nosotros nos manejamos con un número de cadena de custodia. Asimismo, la descripción detallada de la evidencia y la creación de un registro que acompañará a la evidencia en todo momento, ¿no? Es decir, la hoja de la cadena de custodia donde estará detallado todo lo que se habría recolectado en un determinado caso. El segundo elemento esencial de la cadena de custodia es el etiquetado, ¿sí? Cada pieza, cada elemento recolectado debe ser etiquetado correctamente, indicando la naturaleza del mismo, el lugar, la fecha de recolección, el nombre del oficial o perito que lo recolectó y cualquier información relevante, ¿sí? ¿Por qué en ciertos casos son oficiales y por qué en ciertos casos son peritos? Sí, que además pueden ser lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, porque en ciertos casos recogen las evidencias de policías, aprensores, por ejemplo, un tema como a alguien le detuvieron, ¿sí? El delito flagrante, el policía cogerá el teléfono, no sé, el arma, etcétera, y la podrá agregar en cadena de custodia. Pero hay otro tipo de infracciones, como por ejemplo un asesinato, donde que interviene ya criminalística, que son policías de la policía judicial, entonces que hacen una pericia que es la inspección ocular técnica. Entonces, ahí no van solo policías, van también peritos, ¿sí? Peritos especializados en inspección ocular técnica.
igualmente van a recabar todos los elementos. Generalmente esto pasa en drogas, pasa en asesinatos, en delitos mucho más graves o de connotación. Entonces, todos ellos están llamados a seguir este proceso, ¿no? A etiquetar cada una de estos elementos que posteriormente se podrían convertir en prueba. Todavía no son pruebas. Obviamente, otro elemento sustancial es el almacenamiento, ¿sí? La evidencia debe ser almacenada en un lugar seguro y adecuado para evitar su contaminación, alteración o destrucción. Los lugares de almacenamiento deben estar controlados y registrados. ¿Dónde guardan las evidencias? Aquí, sobre todo en Quito, en las bodegas de la policía judicial. Estarán resguardados, están cuidados, etcétera. Eso quiere decir que no pueden ser destruidos ni manipulados. Esa es la esencia de eh, de la cadena de custodia, ¿no? Segundo, no segundo, sino siguiente. Otro elemento es el traslado, ¿sí? El transporte de la evidencia desde el lugar de los hechos hasta el laboratorio, tribunal u otro lugar debe ser registrado cuidadosamente, indicando quién estuvo a cargo de la evidencia durante su traslado. Entonces, esto quiere decir que obviamente una evidencia puede ser trasladada a determinados lugares, un laboratorio, puede ser trasladado a diferentes lugares, ¿no? Sin embargo, tiene que ser trasladado primero por el personal autorizado para aquello, que son los policías que están a cargo de la investigación, que están a cargo de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, y obviamente entregarlo y recolectarlo y volverlo a su lugar determinado para su almacenamiento, ¿no? Y obviamente el quinto elemento esencial es la entrega. En cada paso, la entrega de la evidencia de una persona a otra debe ser registrada, asegurando que siempre haya una cadena ininterrumpida de custodia. Es decir, no puede interrumpirse la cadena de custodia. Bien, desde la normativa ecuatoriana, ¿sí? Específicamente el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal establece lo que es la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? El artículo 456 nos lo explica. Dice, se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de la prueba. Entonces, aquí tenemos que ver que en materia de prueba, obviamente, no solo son los elementos físicos, y también hay contenido digital que se puede recabar como un indicio para que luego pueda ser practicado como prueba en la audiencia de juicio. Entonces, esta cadena de custodia se aplica para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original, las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, el envío, manejo, análisis, conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. Entonces, esa cadena de custodia registra todo ese camino que tuvo que seguir este elemento probatorio hasta llegar a la audiencia de juicio. El artículo 456 nos especifica que la cadena de custodia inicia en el lugar donde que se obtiene, encuentra o recauda un elemento de prueba, ¿sí? Y finaliza por orden de la autoridad competente. ¿Quiénes son responsables? Son responsables de su aplicación el personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y de ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicio de salud que tenga contacto con los elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. ¿Sí? ¿Qué tipos de elementos? Bueno, si bien la normativa nos habla de materiales y digitales, también habría que hacer una aclaración, ¿no? Que también puede ser biológicos, ¿no? Elementos biológicos.
determinados delitos, puede ser un asesinato, violación, etcétera, hay la recolección de elementos biológicos, como es, qué sé yo, muestras de sangre, muestras de espermatozoides, etcétera, ¿no? Entonces, son, desde mi punto de vista, tres tipos de elementos que pueden sujetarse a cadena de custodia. Elementos materiales, elementos biológicos y elementos digitales. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora bien, nos vamos a centrar en esta clase, no en todos los elementos. Vamos a concentrarnos en los elementos que son elementos de contenido digital. Porque creo sumamente importante en los procesos penales analizar estos elementos digitales, porque en todos los casos hay videos, hay audios, hay fotografías que la fiscalía pretende utilizar como prueba o que a su vez la defensa quiere utilizar como prueba con el objeto de demostrar cada uno su teoría del caso, ¿verdad? Es lo más usual que podemos tener en un proceso penal, ¿no? Y por eso debemos analizar cuáles son las fuentes del contenido digital. Las fuentes del contenido digital pueden ser varias. Yo he establecido algunas. Sea, por ejemplo, interceptación de comunicaciones. Es decir, la fiscalía pide autorización al juez y se comienzan a hacer videos, escuchas, grabaciones, fotografías, etc. Interceptaciones de comunicación, ¿cierto? Segundo, en diferentes casos habrá teléfonos incautados, ¿no? Y obviamente la fiscalía puede hacer una extracción de la información del teléfono y obviamente esto será mediante una pericia informática de extracción de la información, ¿sí? Tercero, las mismas pericias, ¿no? Una cosa es del teléfono y otra cosa es ya la pericia con extracción. Entonces el agente, el perito va a extraer y va a poner en un CD o en un flash memory la información. Entonces, las pericias también pueden ser una fuente de contenido digital, ¿sí? Tercero o cuarto, testimonios anticipados. Generalmente en los delitos de violencia sexual se realiza el testimonio anticipado de la presunta víctima. Este testimonio anticipado de la presunta víctima se da en la cámara de Gesell, ¿no? En la cámara de Gesell se hace una grabación, ¿sí? Y se extrae un disco de la grabación. Ese disco deberá tener cadena de custodia y que obviamente puede ser sometido a una pericia de audio y video y afines. Pero en todo caso, esa es una fuente de un contenido digital, ¿no? Otra fuente, desde mi punto de vista, es el remitido por autoridades, por particulares. Es decir, hubo un posible hecho de tránsito, un hecho penal, en determinado lugar y en ese lugar habían cámaras que pertenecían a un almacén, a una persona particular. A través de fiscalía se puede solicitar de que remitan esto, este video, lo pueden hacer y obviamente se agregará al proceso y deberá ser a través de cadena de custodia. Esto en cuanto a personas particulares. En cuanto a entidades públicas, acá generalmente en todo el país tenemos el EQ 911. Obviamente se puede solicitar al EQ 911 que te remita un video, que remita un audio de una llamada de emergencia. Para su conocimiento, los videos los tienen grabados durante 30 días. Si en 30 días usted no pidió, olvídese el video. Los audios de las llamadas de emergencia también los graban y los tienen grabado 6 meses. Si en 6 meses no los pidió, olvídense del audio. Bien, y los videos agregados por la defensa de manera directa, ¿no? Es decir, que tiene un video, un audio, etcétera, dice señor fiscal, su sitio se agrega al expediente y se ha remitido, se ha
sea enviado en cadena de custodia al agente investigador para que sea periciado posteriormente. En todo caso, esas son las fuentes del contenido digital. Bien, los que están en las redes sociales, si les gusta este contenido, no olviden en seguir la cuenta, ¿ya? Y darle me gusta a la publicación. Claro que la norma establece que debe ser motivada, fundamentada, etcétera, pero generalmente no pasa así. Bien, ahora bien, tenemos toda esta información, ¿no? Estos audios, videos, esta información digital, ¿no? De donde sea que se haya recabado. Ya vimos las fuentes, pueden ser de personas particulares, de entidades públicas como el ECU, de teléfonos que han sido incautados en determinado momento, etcétera, ¿no es cierto? Ya. El artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal establece el reconocimiento de grabaciones y dice lo siguiente: el juzgador autorizará al fiscal el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como videos, datos informáticos, fotografías, discos u otros medios análogos o digitales. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que juran guardar la reserva, la o el fiscal en audiencia privada procederá a la exhibición de la película o escuchar el disco o la grabación. Bien, debemos hacer aquí una aclaración. ¿Por qué? Porque los fiscales, o sea, esta normativa establece que este procedimiento se lo debe llevar cuando ha habido interceptaciones de comunicaciones, como lo vimos en el artículo anterior, en el artículo 476. Entonces, y aquí dice, ¿no? Dice, en el caso del artículo anterior, que es el artículo 476. Pero ustedes como abogados en el libre ejercicio podrán encontrarse que el fiscal, a pesar de que no fue un audio o video o fotografías obtenidas con interceptación de comunicaciones, pide autorización al juez y el juez le otorga. Para mí no debería pasar eso, no hace falta. Sí debe hacérselo cuando son interceptaciones realizadas por la fiscalía con autorización del juez, obviamente. Ahí sí, habrá una autorización para la extracción de la información en una audiencia privada. Perfecto, el juez autoriza que se extraiga, vamos a la audiencia privada, escuchamos, etc. Pero en esos casos, en los casos, por ejemplo, el ECU me emite un video, qué sé yo, la vecina de la tienda tenía cámaras y le emitió un video, la defensa presenta un video, ¿necesito autorización del juez? Desde mi punto de vista, no, pero hay fiscales que sí lo hacen, sí dicen, bueno, yo solicito al juez que autorice abrir estos videos que tengo acá. El juez, ¿cómo digo? El juez autoriza. Entonces, el tema es de que, como el juez autoriza, no sea lo que abunda, no hace daño, no le veo una vulneración del debido proceso, no le veo vulneración de derechos, nomás le veo que es un trámite más, ¿no? A las personas que a veces presentamos una denuncia y estamos en el lado de la víctima. Entonces, o sea, es un pasatiempo más que se podría hacer directamente, ¿no? Directamente se podría hacer una pericia sin autorización del juez en los casos que he detallado. En los casos que hay escuchas, no, ahí sí, obviamente. En los casos de interceptación, obviamente necesitamos autorización del juez. En los demás casos no, pero hay fiscales que sí lo piden. Para mí no deben pedirlo, pero tampoco es que esto vulnere algún derecho, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese contexto, debemos tener en cuenta
que existen reglas para la exhibición del contenido digital, ¿sí? En el Código Orgánico Integral. La primera regla para exhibición del contenido digital en audiencia de juicio es que el contenido debe estar almacenado en cualquier elemento óptico o sistema de almacenamiento como discos, cintas, memorias extraíbles, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todos conocemos el disco, el flash memory, etcétera, que sean extraíbles, ¿sí? No puede o no se puede venir el perito y decir, bueno, aquí está el teléfono o aquí está la computadora que le incautamos y aquí, miren, aquí está esta información. No. Entonces, para eso se debió haber hecho previamente una experticia, una pericia, donde que se sustrajo la información y se la puso en discos de almacenamiento, ¿no? De memoria. Y generalmente lo hacen en un CD, ¿no? Ahora bien, les decía, la segunda regla es que el contenido digital sea exhibido, reproducido en su formato original, es decir, en el formato que se guardó en el disco, ¿sí? Por cualquier medio tecnológico que lo permita. Entonces, ahí le da libertad, puede ser una computadora, puede ser, eh, sí, una computadora, no habría problemas, ¿no? Previa acreditación de quien lo presenta a través del testimonio, ¿sí? ¿Cómo se lo acredita al perito? Porque obviamente el perito dice, yo soy un perito de informática, de la policía judicial, de criminalística, yo hice la pericia de audio, video y afines, o de extracción de la información, etcétera. Entonces, se lo está acreditando como una persona técnica, es decir, es un perito, ¿ya? Entonces, el tema es de que debe ser acreditado, ¿no? Ahora bien, vamos al punto específico de la defensa. ¿Cómo podemos nosotros este, aprovechar, cómo podemos utilizar el tema de la cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia, obviamente, debe garantizar todo este camino, la originalidad de una prueba desde el momento que se lo obtuvo hasta que llega a la audiencia de juicio, ¿no? Primero, a ver, vamos a aclarar cómo es el paso para qué, para nosotros utilizarla, ¿sí? En, en contenido digital. Usted, digamos, tiene un video, si le entregaron un video, ¿ya? Y quiere agregarlo al proceso. ¿Para qué? Para obviamente ahí está, no sé, su teoría del caso, que sé yo, ahí está la persona que no agrede, o la persona que no mata, o la persona que no hace lo otro y que fue otra persona, no sé, pero necesita agregar usted como prueba de su parte, necesita agregar un video o un audio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obviamente tiene el CD, presentar con escrito ante la fiscalía, solicito se agregue a los audios y pedir a Fiscalía de que se disponga al agente investigador que se agregue que se agregue en cadena de custodia. El fiscal va a pedir a decirle, a ver, eh, señor agente investigador, ¿no? Agregue esto, este CD, en cadena de custodia y guárdelo en las bodegas de los patios de la policía, en las bodegas de la policía judicial, ¿sí? Y remítame el número de cadena de custodia. Hay algunos fiscales que no entiendo, no sé por cómo, cómo han llegado a ser fiscales algunos, si está en la norma, no más es de leer, ¿no? Entonces, y otros jueces, o sea, no sé, porque no es ciencia, es cuestión de ir y leer, o sea, está en la norma, pues, ¿no? Entonces dice, va a tener, puede tener problemas, yo he tenido problemas, y hasta poderles explicar a los señores fiscales, miren, no es que
Dice, usted agrega un video, dice, no, tráigame la originalidad de la que se grabó. No, no, señor, ya leímos la norma. La cadena de custodia va desde el momento en que se la recopila hasta la audiencia de juicio. Estoy presentando aquí, desde este momento rige la cadena de custodia hasta cuando llegue a juicio. ¿Sí? Entonces, eso no entienden los fiscales. No dice, tráigame el teléfono con el que se grabó, tráigame, o sea, ya te voy a ir a traer la cámara del ECO 911 para darte el- para, para meterle como prueba en cadena de custodia. No, pues, no. Entonces es esto. Ah, no es que no sabemos la originalidad, ya haga una pericia que corresponda a la otra parte, pues, o el mismo fiscal, si no cree que es original, si ha sido manipulado, si ha sido editado, lo que sea, haga una pericia. Pero bueno, en todo caso, en todo caso, es el tema que usted puede presentar. Va a tener problemas, sí, porque los fiscales, hay muchos fiscales, hay pocos que, que por lo menos leen el código, ¿no? Yo no sé cómo, bueno, en estas épocas han nombrado fiscales a dedo porque me han llamado a concurso unos 10 años. Entonces todos están ahí nombrados por contrato. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es lo que dice la norma. Usted como abogado, y para eso nos pagan a los abogados, para defender los derechos conforme la norma. Y no siempre es fácil. Bueno, en todo caso, el tema es de que usted puede agregar, decirle que lleve en cadena de custodia, perfecto. Ya tiene lo primero, la cadena de custodia. ¿Qué es lo que debe hacer después? Después tiene que pedir una pericia de audio y video de afines, de transcripción de la información, de la extracción de qué sé yo, de las imágenes. Puede pedir una pericia de identificación morfológica, si es, depende del caso, depende de lo que usted quiera probar, ¿no? Entonces, yo quiero probar de que el señor que sale en este video es tal persona, ya, o una identificación morfológica. Perfecto. En todo caso, ya está ingresado, ya puede pedirlo como prueba y de esa manera usted puede ingresar la prueba digital, ¿sí? Habrá un fiscal que le diga, no, vamos a pedir autorización al juez. Bueno, ya, o sea, lo que abunda no hace daño. Ya, a mí me parece una pérdida de tiempo, pero hágalo. Yo le diría, vaya a leer el 577, dice, solo en estos casos autorización del juez. En otros casos no hace falta. Pero bueno, así pueden mandarle. No hay problema. Entonces, eso en cuanto a la cadena de custodia de nuestros elementos probatorios como defensa, ¿no? Para agregarlos. Ahora, hay prueba de fiscalía que tal vez no nos convenga. ¿Cómo la descartamos? ¿Sí? Uno de los elementos que usted puede utilizar para descartar esa prueba de fiscalía es efectivamente la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una mala utilización o una violación a la cadena de custodia. Yo tuve un caso, efectivamente, en el que, en el que este, la fiscalía ha hecho la extracción de la información de un teléfono. Ya, perfecto. Vino el perito a la audiencia. Perfecto. Y la fiscalía ha tenido el disco en el informe del perito, ¿sí? Y lo tenía en el expediente fiscal. La fiscalía presentó a su perito, el tribunal le tomó el juramento, perfecto. Diga esto, lo otro, perfecto. Entonces dice, solicito de que se proyecte el video. Para ver un ratito, déjeme ver ese video. Si aquí está del informe del perito. A ver, digo, señores jueces, este video no tiene cadena de custodia.
Y la norma dice que toda la prueba que se practica aquí, que haya sido obtenida en determinado lugar, debe tener cadena de custodia. Si no tiene cadena de custodia, ustedes no pueden aceptar. En ese caso, yo impugno esta prueba. No se la puede presentar en esta audiencia. La fiscal saltó, lloró, los jueces fueron a deliberar, deliberaron 2 veces porque la fiscal estaba que se daba contra el piso. Y yo les dije, señores jueces, aquí está la norma donde que establece que no se puede presentar un elemento que no tenga cadena de custodia. Este es un perito. Y el perito ha hecho un informe de extracción de un teléfono con cadena de custodia. Y el perito no le ha dado cadena de custodia a su disco, a su CD. Entonces, efectivamente, los jueces querían, pero obviamente yo me iba a oponer, y finalmente no le dieron paso. Entonces, en este tema de la cadena de custodia, en elementos digitales, suele suceder eso. Y si usted no impugna, conforme a esta normativa que le acabo de enunciar, los, los jueces lo van a aceptar. Entonces, por eso usted debe ir bien preparado y analizar el tema de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, no solo en el tema digital, puede ser en el tema de otros elementos que se hayan tomado y que formen parte del proceso penal, ¿no? En todo caso, eso es algo sustancial que debemos saber. Que el fiscal no puede tener en su expediente, sobre todo, un disco que lo vaya a presentar como prueba en audiencia de juicio. Ese disco primero debe tener cadena de custodia y ese disco debe estar en las bodegas. Y el día de la audiencia, el encargado de las bodegas debe llevarlo a la audiencia. Caso contrario, se viola la cadena de custodia y usted puede impugnar conforme a esta normativa. Entonces, si es que no hubo eso, hay una vulneración de la cadena de custodia en el caso de que haya habido cadena de custodia. En mi caso no había cadena de custodia, ni siquiera había cadena de custodia. Entonces, otra cosa es decirte que sí hubo cadena de custodia, pero el de la cadena de custodia le dio al fiscal para que lo presente en audiencia. Tampoco, tampoco. Eso no puede ser. ¿Quién cuida la cadena de custodia? Es el agente de policía, porque está en las bodegas, y de la bodega deben traer a la audiencia de juicio. No dale al fiscal para que haga lo que le da la gana. Ahí ya está rota la cadena de custodia, ¿sí? Bueno, esta fue una pequeña charla sobre el tema de la cadena de custodia. Los que están en redes sociales pueden darle me gusta, pueden seguirme. Los que están acá en Zoom, ¿tienen alguna pregunta? Hola, Nayi. Este, quería preguntarle, cuando se realiza una pericia de extracción, por ejemplo, de un teléfono, entiendo que si el teléfono es incautado, por supuesto, pasará en cadena de custodia hasta la audiencia de juicio, pero cuando se realiza una extracción, ¿también debe estar ese teléfono en cadena de custodia hasta la etapa de juicio? O, por ejemplo, si yo tengo este teléfono y quiero que le practiquen una extracción, la practican y luego me lo devuelven. ¿Cómo funciona? Sí, a ver, si se cogió un teléfono, ¿no es cierto? Y se demuestra la propiedad, tienen que devolverlo y ya practicadas las diligencias, ¿no? El teléfono no va a la audiencia de juicio. Como dice acá, debe haber una memoria externa donde que se plasmará toda esa información y eso será proyectado en la audiencia de juicio. El teléfono puede ser devuelto si es que se demuestra la propiedad, ¿no? Entonces, no habría ningún problema en que sea devuelto. Pero la fiscalía no le va a devolver mientras no haga la pericia de extracción de la información, si es que si es un delito que se necesita extraer la información, ¿no? Entonces, el teléfono ya quedó ya no es prueba. Una vez que le sacaron la información,
¿Cuál es la prueba? Va a ser el testimonio del perito, obviamente, y la proyección de la información que haya extraído en la audiencia, ¿no? Y obviamente del teléfono van a sacar un disco, que es la memoria extraíble, y ese disco irá a cadena de custodia y obviamente ese disco es el que se proyectará en la audiencia de juicio. Ya lo del teléfono, no, eso ya no es prueba y eso lo confunden algunos fiscales. Tráigame el teléfono. ¿Para qué trae el teléfono? Es como decir, ay, estamos procesando por el robo de un carro. Tráigame el carro. No, o sea, va a traer el reconocimiento del vehículo, pero no el carro, no. Entonces, algo así es el tema de la información en el digital. ¿Sí? Entendido, doctor. Muchas gracias. Bien. Les agradezco mucho por su comparecencia. Cualquier cosa estaremos conversando en próximos días, que frecuentemente tenemos estos, bueno, cada mes tenemos estas charlas, ¿no? En todo caso, que tengan una buena noche y gracias por su asistencia.